Io invito il dottor Donald O'Brien del Tegash dell'Irlanda, che presenterà l'attività che è stata svolta in Irlanda e anche, grazie, condividendo la presentazione con due allevatori che partecipano al progetto, anche i risultati che sono stati ottenuti nel loro paese. Donald. So I'm going to give, So I'll give some background and context to Irish beef production, the Life Beef Carbon Project and the Better Beef Programme. Harry will go through his farm, some of the actions he's taking on his farm to reduce carbon and improve the overall sustainability of the business, and some of the findings and progress to date. So Ireland has a long tradition, as we know, in beef production. It's the largest net exporter of beef in Europe and the fifth largest globally. So we're very much export focused. About 90% of the beef produced in Ireland is exported. So that's about over 550,000 tons per annum, coming from the suckler beef herd and from the dairy herd. And it's valued around, in the last couple of years, in 2017, around 2 billion euros. It's being exported to many different markets and retailers across Europe and across the world. Within Ireland, beef production is the most common farming activity. So there's about 72,500 specialised beef producers. So that's the farm's main enterprise, which is over half the farms in Ireland focus mostly on beef. About 105,000 of the farms have some form of a beef enterprise. It's largely grass-based, so typically over 90% of the diet as fed comes from pasture. When we consider the whole level or all the farms together, with beef operations, there's a combination of part-time and full-time farmers. They're largely, when we take it in aggregate, they're largely extensive operations. The national herd size is about 7.3 million cattle in 2018, and within that it's comprised of a breeding herd of about 1.1 million beef cows or suckler cows, and about 1.4 million dairy cows that's for 2018. And the trend in the last 3 years has been, for slaughtered cattle, the numbers have been increasing since the quota was abolished, the milk quota, from about 1.7 in 2016, using the Central Statistics Office information, and increasing to about 1.9 million cattle in 2018. So beef, as we know, is a valuable product, a nutritious product full of protein, minerals, high in vitamin B12, but unfortunately, like any product, it generates negative consequences as well. And in the last year, the Irish government has become very aware of climate and climate change. They announced, we're the first country after Britain to announce a climate emergency this year, and have developed an action plan to reduce emissions for Ireland and for each of the sectors within the economy. So they've set targets for each sector.
Agriculture in Ireland is the largest source of our emissions, so 33% of emissions in Ireland are estimated to come from agriculture. It's largely as a result of our large cattle population and our lack of heavy industry, and beef farming is an important contributor within that. So the target has been set for agriculture to reduce its emissions by between 10 and 15% below 2017 levels by 2030. It's the first time a specific target has been set for the sector. So as well as the climate policy, in Ireland we also have our food policy. It's called FoodWise. It's a joint government industry plan to feed the growing world population and increase our exports by 85% to 19 billion euro, while at the same time within this policy of FoodWise, environment is central and increasing our exports to feed the growing world population in an environmentally responsible or benign way is very important. So as part of it, we're aiming to reduce or minimise our carbon emissions per unit of output. So this is where, I suppose, Life Beef Carbon comes into play and the Better Farm programme. So the Better Farm programme is tackling a number of challenges to improve the sustainability of the farm business. So the farms like Harry here have taken on mandatory challenges to increase grass growth on the farms and improve farm finances, and also then have taken on other actions to improve the breeding stocks quality, soil health, animal health, and Harry will go through some of these actions he's taken on his farm. So there's over 20 farms involved in the Better Farm programme and Life Beef Carbon in Ireland. They're spread throughout the country, across the 26 counties. They represent typical beef farming systems, so suckler to weanling, suckler to store, weanling to finish, so finishing operations, and there's also dairy calf to beef incorporated within these systems. So to date, we'll go through some of the results now soon. So the Life Beef Carbon project has been demonstrating it is possible, as reported, to reduce our carbon emissions on commercial farms. The farms are doing it and have been doing it in the last number of years. They have seen significant improvements in productivity throughout the different phases of the Better Farm programme, receiving expert advice from Teagasc, the Irish Agriculture and Food Development Authority, support from the Irish Farmers Journal and Bord Bia through dedicated advisors like John, Tommy, Matthew, and many more. Martina, I shouldn't name names, but some of the people involved and the Better Farm team, and have been working with farmers like Harry to, I suppose, see at what level of efficiency they can get to optimise their farms and improve sustainability. So I'll give the floor to Harry here so he can go through his farm and some of the actions he's implementing. Hello. We're farming in Ireland, in the Midlands, so Laois, right in the centre of the country. Farming in a partnership with my father, Joe. You can see there we're part of the Origin Green Sustainability Programme, which was introduced by Bord Bia. We've a largely mixed enterprises on our farm, so we've 120 cows calving in the spring. All of these calves are brought through to finishing between 16 and 24 months of age. Anything that isn't kept as a replacement. It's all grass-based until the finishing period, where they might be housed for maybe 100 days. We also, alongside the suckler system, we're running a dairy calf to beef enterprise. That's sort of a new enterprise now introduced to the farm as part of the Better Farm programme to drive efficiency. We're
This year we bought 100 calves, and we aim to have them finished at between 20 and 24 months of age. There's a big increase in the amount of calves available with the push in our country towards farmers going into dairy. We're also running a flock of 300 ewes on the farm alongside this. From those 300 ewes, we aim to sell maybe 500 lambs in each season. The farm, we've 142 hectares. The majority is grassland. There's maybe 10 hectares of tillage every year rotated around. The whole farm is fenced for cattle and sheep, which leaves it a lot more flexible. The farm is all in one block, which is probably something unusual for the country, for Ireland. There's a variant. There's mixed soil type on the farm. We've a few different types of soil, and our cow type is predominantly Solaire crossed with Limousin, and then we run Charolais bulls with these to get a good animal finish. Before joining this the Better Farm program, we were calving around 90 cows a year. The males were sold at 20 months as bulls, and the age at the first calving was over 24 months at that stage. For 40% of them were over 24 months, and we were only achieving 60% of heifers calving down at 24 months. Cattle were grazed using a paddock system. Before we joined it, this is sort of a very important system. We've improved on that since and increased the amount of paddocks that we have on the farm with temporary divides to drive grass growth and efficiency. With part of the program, we soil tested the whole farm in order to ensure that we were targeting the right types of fertilizer going out on the different paddocks. Our indexes were reasonable was all, so we're pushing to improve that now since the program started. So the recommended actions that we took on in this program were we had to move to try and enhance our soil fertility, so we regularly soil sample, and anywhere that needs lime gets it straight away, because that can really there's no point in spreading fertilizer unless your pH of your soil is right. Then every year we implement a nutrient management plan in order to maximize the return from the fertilizer that we do spread. We had to put a focus as well on the manure fertilizer value, so getting manure out in the spring was very important. And also this year we moved to all protected urea, and we didn't spread any can on the farm at all, so that should be a good help going forward. The other actions were to increase grass utilization. So we done a lot of investing, as I said, in extra paddocks which helps grow more grass because you're moving the cattle more frequently. And also weekly we try to get out and measure grass to see how much we have and aim to utilize it better and try to get up to this 10 tons of grass per hectare. We're also striving to extend the length of all our grazing system or our grazing seasons. We try and build grass in the August now to help us keep weanlings out until the middle of December. 60% of the grassland is in early winter. 60% of the area will be closed from October to the middle of November in order to have grass in the spring, so you're getting the cattle out straight away. Clover was a big focus on our farm. We thought there was potential for that, so we adopted that.
yeah, we're hoping to see it reduce the amount of nitrogen that we have to spread. It seems to have done so this year, but we'll see as it goes forward. Yeah, the optimized cow calving rate. Yeah, so the target is to get 1 calf per cow per year. On our farm now, we haven't quite achieved that yet, but we're certainly improving. Yeah. And then also to try to get more efficiency from improving our daily live weight gain. So we started weighing our cattle, so we actually know what how good a thrive they're doing, and also any cull cows or any cows that are inefficient are removed from the herd and replaced with hopefully more efficient ones. Yeah, we had to introduce a herd health plan as well in the program. This was done in conjunction with all our local vets. There's a massive focus now on vaccination programs to try keep down the antibiotic use on the farms. Then also for our farm, because we have a mixed enterprise, we were able to adopt and focus on mixed grazing. So we graze our cattle and our sheep together, and this leads to better utilization of the grass and can also reduce the parasite burden in the grass as well. So that can lead to greater efficiency overall. Actions implemented. Yeah, so at the beginning of the program, we took soil samples for every 4 hectares on the farm. 20 cores taken in each section. The soil test was done for pH, PK, and S. Followed all the results, and obviously we had to get lime out, and then more. We had to use 18612 on our farm to get the indexes up on anywhere that needed it. We seem to be seeing good results from this so far. There's greater grass growth on the farm. So we increased the number of farm paddocks on the farm to 56, and these can all be subdivided again with a reel. Some of them can be subdivided up to 2 to 4 times. When grass is growing at a really high rate in May, June, July, this can come in handy and increase production. Grass is measured weekly, and it's put onto an online site, Pasture Base, and that gives you back all the information of how to. It advises you on how to manage it, and how if you can take surplus grass out of the system and use that forage then during the winter when you have to house cattle. Then also it lets you know what paddocks aren't producing the same as other ones, so you can target those. Then you can take action. So if a paddock needs to be reseeded, or else just targeted with organic manure or slurry to help increase production. All these lead to increased profits, and it also at the same time cuts carbon emissions. Every extra ton of grass that we grow in Ireland is worth €105 to each farmer, and it cuts your carbon footprint by 1 to 2%. So actions implemented to improve weaning efficiency. We've a Eurostar index. We follow this when selecting heifers, so it's an online application that basically advises you on which are the best cattle to keep in your herd.
we introducing some early maturing breeds into it. So there's a small bit of Hereford now being introduced. So hopefully they'll be able to be finished a bit sooner and with less concentrates. Our calving now, we've hit the target of everything calving down at 24 months. There's nothing going more than a month over that. So we're aiming for a lighter cow that can produce similar or heavier weanlings than these heavy cows. They'll eat less. They're just more efficient. This is you now, is it? Thanks, Harry. So Harry has really gone through the main, I suppose, most important parts of the program in terms of implementing, I suppose, changes on the farm and seeing how they work from a agronomic perspective, an economic perspective, and also now an environmental or carbon footprint perspective. And it's very much aligned to what the earlier talks, Jocelyn and Matthew and the farmers gave, and Giacomo, on, I suppose, collating all the information that these farmers are providing with us in terms of feeding, the number of stock, the amount of fertilizer energy they're using, collating that into a checklist or a handheld device and working it through the carbon model to give an indication of the farm's carbon score using electronic information from Ireland's traceability system for cattle and production information from the Irish Cattle Breeding Federation. So this is work that Jonathan here, colleague, has put together for Harry's farm pre-programme last year, which was a very challenging year, very little rainfall during the main growing season. And the average suckler system in 2016 for these statistics. And we can see that on Harry's farm, as he was saying, he has got down the age that his heifers were coming in or calving down at. And this is helping to reduce his carbon footprint and improve the overall gross margin on the farm. And it's much better than the typical levels we're seeing on farms on average. Stocking rate has also gone up. Grass utilization is increasing as well. And when we look at this in terms of the carbon footprint, so the amount of carbon dioxide equivalents per kilo of live weight gain, pre-program and after program, or in the first year of the program, there was a reduction of about 9% for this 1 year, and we're seeing similar reductions on other farms when we look at the gross footprint, so the total emission from the farm, and the net footprint when we include the carbon storage of the grassland as well. So to conclude the program to date, we're seeing that, I suppose, measures that improve productivity on the farms are the ones that are having the greatest impact on the carbon footprint or carbon emissions. So this is the strategy with the most levers available to it, and is, I suppose, one that farms can tie up with their current farm business to improve sustainability. We feel like that the goal of a 15% reduction is achievable on better beef farms and on beef farms in general, but it does require investment, time and capital in terms of setting up a rotational grazing system or better soil fertility. But usually farms are happy with the returns that they win. The returns from these practices. As well as that, then the actions that the farms are implementing in terms of carbon are raising awareness amongst the wider beef community through the Irish Farmers Journal, Teagasc and Bora Bia. Particularly of interest is the carbon storage piece, the amount of people nourished, and the economics, obviously. So bringing in just the overall sustainability story, as we can't look at carbon in isolation from these matters. And when we take, I suppose, the whole picture together, it has, I suppose, greater potential to achieve reductions on farm.
So, as Harry alluded to there earlier about using protected urea fertilizers or low emissions fertilizers, low emission slurry spreaders, I suppose these are kind of the next actions that are coming on stream from the research that will be trialled on farms. So in addition to improving productivity or efficiency, we expect that these will give us extra improvements as well to try and meet our national targets and European commitments. So these are some of the, I suppose, technologies that Harry is interested in, like the dairy calf to beef index that has recently been developed by ICBF in Teagasc. As Harry said, introducing maybe more legumes into the sward and free draining fertile soils, genomic selection, and then the last strategy, so building soil carbon, so looking at ways of increasing the level of carbon in the soil. I suppose working on that Soil 4000 initiative to try and offset our emissions and improve productivity overall should help us get closer to being a very low carbon or carbon neutral when we take into account, I suppose, the land as well, beef production systems. So these actions will be monitored in the next year or two and see what, I suppose, the farms achieve over the period. So thanks for your attention, and if you have any, I suppose, comments or stuff to Giacomo. Nessuna domanda? Intanto grazie e congratulazioni veramente per l'ottimo lavoro, il lavoro nell'azienda, l'organizzazione. C'è qualche domanda subito, altrimenti rimandiamo a dopo, quando saranno finite tutte le presentazioni. Riesci a farla? Allora, finora abbiamo sentito l'esperienza di due paesi, no? La Francia e l'Irlanda, dove il pascolamento è abbastanza diffuso. E io volevo chiedere un po' sia ai francesi, all'allevatore francese e anche a quello irlandese, una domanda che è nata parlando con i colleghi, il tecnico dell'Unicave e anche un allevatore: perché è stata fatta la scelta di introdurre queste leguminose nel proprio sistema culturale? È dovuto ad soprattutto per motivi economici oppure per motivi ambientali? E la seconda domanda, se poteva spiegare meglio come viene fatto il pascolamento, cioè le particelle che dimensione hanno e ogni quanto tempo poi ritornano sullo stesso appezzamento ogni volta, ecco, che viene fatto il pascolamento, sia all'irlandese che anche alla precedente, quello francese, perché soprattutto è il francese che ha parlato di leguminose con un risparmio di azoto, non azoto e così via. Grazie. Donc, pour la gestion de l'herbe, au printemps, je suis à 50 arts par UGB, quoi, deux vaches par hectare, quoi, grosso modo. Et au fur et à mesure que les récoltes se fassent, on arrive en juillet, je passe à une vache par hectare, quoi. Voilà, sur la gestion de l'herbe, quoi. Donc une vache et un veau, bien sûr. Hein. Et l'autre question, c'était l'ajout de légumineuses. Ah oui. C'est, je dirais, quand même plus économique, parce qu'il y a déjà quelques années qu'on travaille sur des 50% légumineuses, 50% raie gras. Mais depuis qu'on travaille sur le dossier bif carbone, c'est vrai qu'on le travaille aussi, quoi. On est plus sensibilisé là-dessus, donc on essaie d'améliorer cette partie-là. Et puis vis-à-vis aussi de nos consommateurs, on essaie de dégager des bilans positifs pour avoir une meilleure image de notre élevage, quoi. I suppose the clover be introduced. Yeah, clover. First of all, I suppose, like, you're running a business and you do want to provide for yourself, so economic reasons probably is number one, and that's gained by the
obviously the clover fixing nitrogen, and that reduces the amount of artificial nitrogen you need to spread. If there's plenty of farms now where they might only go with one round of protected urea in the spring, and then when the soil temperatures come up, because our soils would get a lot colder now than yours, the clover won't grow till it's 10 degrees. So it doesn't really start growing till maybe the middle of May. But once that comes on stream, you basically have free nitrogen for the rest of the year. I think one of the slides there said, I think it was on the French one, that it was worth, introducing the clover was worth nearly €4,000 or something to his farm. And it'd be something similar now on ours as well. What was the other question then on the clover? Oh, yeah, managing the grass and how the extra divisions help. Well, in Ireland, in our climate, grass tends to grow. The sort of textbook anyway is sort of you graze for 3 days, and then it takes another 21 days for it'll be grown back. So then that's your cycle then is 24 days, and you're in and out. But that only lasts from sort of mid-April till mid-October. And then obviously that, you'd be a longer rotation then for the shoulders of the year. But then if you keep the cattle on the plot of grass longer than 3 days, they'll eat the regrowth, and then that will take twice as long to grow back because the plant has used energy. So it's just about moving them on quick enough so that it optimizes the plant's use of its own energy. That's clear. Merci. S'il y a d'autres questions. C'est ça qui est intéressant aussi dans les éleveurs irlandais là, qui font partie du projet dans le Better Beef programme aussi. C'est que eux, au départ, l'intérêt, c'était d'améliorer ces résultats technico-économiques. Et finalement, on regarde que leur plan d'amélioration, il correspond en fait quasiment à un plan carbone, quoi. Et donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est avoir vraiment ce parallèle entre les deux. Juste une question pour les éleveurs irlandais. Donc on a vu que vous utilisiez des croisements de plusieurs races et que vous utilisiez des index sur les qualités laitières et maternelles pour sélectionner vos animaux. Alors nous en France on a du mal à faire bouger sur l'âge au vélage, etc. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous sélectionnez et comment vous utilisez ces races pour baisser cet âge au vélage? Yeah, I suppose we just make sure to pick the best of our animals, the biggest ones that are going to be you'll be confident in them calving down at 24 months. But honestly, if you do focus on it and there is no trouble with it. You have to also, I suppose the main thing is in their first year of calving, you use an easy calving bull. So we would maybe use on a heifer, say we'd pick our Limousin heifer, we might throw a Solaire bull on them, and that Solaire bull would have all his indexes, and you would know that he will throw a calf that is under 45 kilos, and you're not going to end up in trouble trying to calve. Yeah, and also you'd follow certain guidelines on your target weights. Like your heifer, she'd be going to the bull when she'd have to be 60% of her mature weight. So whatever breed she is, she'd have to be 60% of the recommended or the normal weight for them as a mature animal. So you kind of work back off of that, and you sort of have an equation that should help guide you to get it right. And in general, we have no problem with it. Bonjour. Donc moi j'avais une question aussi pour les éleveurs irlandais. Je voulais savoir si vous utilisiez une complémentation en concentré pour l'alimentation justement de ces fameuses génisses qui vèlent de bonheur. Voilà. Et si vous utilisiez d'une façon générale des concentrés pour la complémentation de vos animaux. Merci. The only heifers that would get concentrates would be if you were heifers coming from the dairy herd.
they would get it in their first year because they wouldn't be getting milk from their cow, like they wouldn't be suckler reared animals. Any of the conventional heifers from the suckler herd that are going back to it, they will not get concentrates. If when they're in for their first winter, depending on the quality of your silage, if you haven't made silage that is of quality enough to hit your target growth rates per day, they will maybe get 1 or 2 kilograms for 80 days in the winter. That would be all. And then after that, there's like once they're back out to grass, like there's no concentrates involved at all. Buenos días a todos, muchas gracias. Mi nombre es Matilde Moro, soy gerente de Asoprovac, la Asociación de Productores de Vacuno de Carne. Quisiera agradecer a nuestros amigos italianos la invitación y la acogida en esta jornada. Para nosotros, bueno, pues es un placer poder compartir las prácticas y las mejoras medioambientales que estamos incorporando en las granjas en España. Asoprovac, para los que no nos conozcáis, es la asociación de productores de vacuno de carne más importante que hay en España, que agrupa a 2.000 granjas, lo que aproximadamente representa el 70% de la producción española de carne de vacuno. Como curiosidad, Asoprovac es quizás el miembro, como decimos en España, el bicho raro del proyecto, ya que el resto de socios europeos o del resto de países son fundamentalmente centros de investigación como CREA, IDEL, Chagas o centros de extensión agraria, mientras que Asoprovac es una asociación profesional de ganaderos de vacuno. Yo voy a centrarme en la presentación más general de la situación del proyecto en España y mi compañera Paula posteriormente presentará una serie de planes carbono que hemos hecho en alguna granja. Bueno, ¿cuál es la situación del proyecto con respecto a las diferentes fases? Como no todo el mundo está familiarizado con el número de fases, lo voy a pasar relativamente rápido. Hasta ahora todos los factores de emisión que utilizamos en la herramienta Bovit CO2 se han ido, ahora mismo hemos conseguido armonizarlos. Como saben, estamos en rango en las 3 herramientas que se utilizan en el proyecto, de manera que los resultados o los datos que incorporemos en cada una de las herramientas nos permitan dar resultados en rango para cada uno de los países. Este ha sido un trabajo muy intenso que se ha hecho entre los diferentes miembros del proyecto. Sí que es cierto que en España tenemos la dificultad de que estos factores de emisión oficiales que estamos utilizando ahora mismo se van a actualizar, están en proceso de revisión, esperamos que se publiquen a finales de este año y esto generará el que tengamos que actualizar nuestra herramienta y trabajar para ver que esos resultados armonizados permanecen en rango con esta mejora que va a hacer el Ministerio. También estamos en proceso de automatizar la herramienta que utilizamos. Bovit CO2 era una herramienta de Excel y ahora lo que estamos trabajando es con un equipo de informáticos para automatizar tanto la entrada de datos como la emisión de informes, que va pues un poquito por detrás del trabajo que están desarrollando los franceses y los irlandeses, pero esperamos que esté terminado a finales de noviembre y poder empezar a generar informes de una manera más rápida y flexible. La formación tanto a ganaderos como a asesores ya la hemos realizado y de hecho está previsto, a medida que tengamos todos estos informes actualizados con la herramienta automatizada y los nuevos factores de emisión, realizaremos una nueva formación para ir actualizando el conocimiento y los resultados de los ganaderos que participan en el proyecto. En el caso de las granjas demostrativas, como decíamos, hemos recogido prácticamente todos los datos, pero estamos a la espera de poder emitir esos informes, con lo cual, por el momento, no disponemos de todas las referencias de las granjas demostrativas para cada zona y tipo de granja. Con lo cual, bueno, en este caso, como decíamos, vamos un poquito retrasados, pero esperamos poder ponernos a la altura del resto de socios pues a finales de año.
y esto pues, permitirá entregar los informes a todos los participantes en el proyecto. Con relación a las granjas innovadoras, en cambio, ya están recogidos todos los datos, se han realizado los planes carbono, de los cuales creo que mi compañera Paula presentará posteriormente 3 casos bueno, pues en este caso estamos al día. Con relación a la acción C5, ya hemos realizado una serie de acciones. Hemos realizado la primera reunión llamada Two Days National Meeting. Hemos realizado el primer vídeo a ganaderos innovadores. La descripción de granjas innovadoras está en proceso. Y con relación a las 4 reuniones europeas, como la que estamos celebrando hoy aquí, la próxima tendrá lugar en España en abril-mayo del año que viene. Esperamos poder dar las fechas exactas en breve y esperamos contar con todos ustedes en España para poder visitar nuestra región y las granjas que participan. Estos son algunos ejemplos de las jornadas que hemos hecho recientemente, tanto de formación, en este caso es el Two Days National Meeting, con una presentación que hicimos a medios de comunicación y a ganaderos de la zona, con uno de los ganaderos que posteriormente presentará el plan carbono, y la cual la verdad que tuvo mucha acogida en prensa y ha tenido mucha repercusión, ha salido en la televisión regional. Bueno, pues otro ejemplo con relación a las acciones E1 y E2, las acciones de comunicación. En redes sociales estamos muy presentes. Ahora mismo tenemos bueno, pues unos creo que son 1.700 seguidores en redes sociales y muchos de estos seguidores son como consecuencia de este proyecto y la comunicación cada vez más importante que estamos realizando sobre la mejora de la sostenibilidad y de la implicación en el sector. Y este es un ejemplo de uno de los, bueno, pues de los tweets que pusimos recientemente y de nuestra newsletter, que fue leída por unas 1.200 personas, lo cual pues es un número importante. Y de hecho, la sección Live with Carbon de nuestra página web es la página que más visitas tiene de toda la página web de Asoprovac. Estos son algunos ejemplos también de las acciones E1 y E2. Como decía, estamos siendo muy activos en cuanto a la generación de información, de vídeos, etcétera. Y bueno, pues esto, aquí vemos algunos de los medios de comunicación que se han hecho eco de todas estas mejoras y jornadas que estamos realizando. Con relación a la distribución a prensa, eventos profesionales, pues también estos son ejemplos de, bueno, pues de emisiones en radio, en televisión, en la televisión española, que es la televisión nacional. Hemos salido hasta en 3 ocasiones presentando el proyecto, pero también estamos presentes o hemos estado presentes en televisiones regionales, en periódicos de tirada nacional y periódicos de tirada más regional. También hemos tenido la oportunidad de participar en diferentes congresos, ferias e incluso eventos específicos medioambientales, presentando el proyecto o al menos hablando de la experiencia que se está realizando en España. Y de hecho, bueno, pues próximamente por primera vez vamos a presentar el proyecto en una jornada específica que organiza nuestro Ministerio de Agricultura en España, en una jornada sobre medio ambiente y ganadería, y nos han invitado a presentar todas las medidas que estamos realizando en granjas de vacuno de carne. Esta es la jornada a la que asistieron algunos de los presentes que realizamos en Madrid a principios de este año, en la cual bueno, pues, tuvimos la suerte de tener bastante gente presentando también los últimos resultados del proyecto. Esto es un comité regional, que el primero que hicimos en Salamanca, en la cual también tuvimos bastante asistencia. Y esta es una de las últimas que hemos hecho con nuestra asociación de Castilla-La Mancha de Toledo, presentando también pues, los últimos resultados. Y nada más, quería hacer una presentación muy breve de la situación más general del proyecto, pero ahora yo creo que lo importante es ver realmente cómo estamos trabajando en las granjas y qué medidas estamos llevando a cabo. O sea, que doy la palabra a mi compañera Paula para que presente la parte técnica. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Paula, trabajo como técnico en Asoprovac y yo me encargo sobre todo de la parte más técnica. Vamos a entrar de lleno con las granjas. En España hay un total de 15 granjas innovadoras distribuidas por todo el territorio. Tenemos 3 granjas de vacas nodrizas,
5 granjas de vacas nodrizas con cebo de terneros y 7 cebaderos. A este tipo de granjas se realiza un nivel de análisis más exhaustivo, el nivel de análisis 2, y se realizan los planes carbono. En los planes carbonos, una vez realizado el análisis, se le sugiere al ganadero una serie de puntos y mejoras que podría implementar y además se le ofrece toda la batería de medidas que hemos recogido en una publicación publicada recientemente en Animal Science. Una vez hecha esta reunión con el ganadero, se ven qué medidas para esta granja se podrían implementar mejor y se calcula la estimación de reducción de huella de carbono. Vamos a empezar por el primer caso, una granja en Cataluña de Ricard Godia, que le tenemos aquí presente y que nos va a hacer ahora la introducción a la granja. Sí, hola, buenos días. A ver, si me han pedido que haga un poco de explicación de lo que es nuestra explotación. Esta explotación que hemos puesto aquí en el proyecto es una piloto que tiene unos 700 animales. El 50% aproximadamente son animales pequeños, mamones, criados con leche, importados de Francia, y el otro 50% serían animales de unos 150 kilos de entrada que los traemos de la cornisa cantábrica de España. Los 50% de los animales pequeños que vienen de Francia son criados, amamantados con lactorreemplazante hasta más o menos un mes y medio de su vida. Utilizamos un sistema de amamantadoras automáticas con chip, lo cual podemos regular bien su alimentación desde el día de entrada hasta el mes y medio, que es lo que utilizamos con leche. Vamos adaptando aquí también al concentrado y hasta buscar más o menos el año de edad, que es cuando lo sacrificamos. Y la otra parte de la producción que tenemos, que sería de pasteros, animales más o menos de 3 meses y medio de vida, con 150 kilos, serían raza limosina o cruce de la raza limosina, que son los que también llevamos con alimentación sin lactorreemplazante hasta el final de sus días, que más o menos sería un año y 2 meses. Esta explotación está ubicada en Cataluña, está ubicada en Lérida. Es una zona muy productora de frutas. No solo tiene 2,3 hectáreas de área y tiene una presión medioambiental bastante grande en el tema de excedentes de nitrógeno, la zona donde está ubicada, lo cual estamos bastante sensibilizados por el problema medioambiental, ya sea por la presión del lugar. Es una zona muy productora, como he dicho, de fruta, de granjas tanto de cerneros como de vacuno, y no tenemos disponibilidad de pastos. Únicamente se alimenta con concentrado y con paja hasta que se llega al final de su vida. Bien, y el sacrificio más o menos ya lo he dicho. Tenemos cierta obsesión en el tema medioambiental, en buscar la eficiencia en la cría de la carne, intentar buscar siempre lo que es en menos tiempo posible poder producir 1 kilo de carne, lo cual también hemos visto que es muy ventajoso para el proyecto de LIFE. Y bueno, no sé si queremos después alguna pregunta, pues estoy para aquí para que convenga. Ahora que continuamos, yo voy a hablar del plan carbono que se ha implementado en esta granja. Voy a hablaros primero un poco de las emisiones, de cómo están distribuidas. El 61% de las emisiones están asociadas a la compra de los piensos, seguido de un 26% de la fermentación entérica, un 9% la gestión de los estiércoles y un 4% el forraje. El consumo energético es casi mínimo, menor a un 1%. Aquí se puede ver la huella de carbono inicial, calculada en 2016, de 5,65 kilogramos de CO2 equivalente por kilos de peso vivo ganado. Con el plan carbono, esta huella se reduce a 5,05, suponiendo un ahorro de 195 toneladas. Esto es una reducción del 11%.
Aquí se recogen las principales medidas, aunque se han implementado más, que las desarrollaré más adelante. Una de las medidas más importantes es el paso a una alimentación multifase. Luego también la sustitución de la soja, introducción de paneles solares y el vaciado del estercolero pasando de 120 a 60 días. Esto ahora lo voy a desarrollar en más detalle. Vamos a ir medida por medida. En la parte de alimentación se ha pasado a una alimentación multifase, en la que se distinguen 5 fases: arranque, entrada, iniciación, crecimiento y acabado. Hay 2 tipos de raza, también se diferencia la alimentación en este tipo: Montbélier y Limousin o cruzados de Limousin. En el caso de los Montbélier se realiza una alimentación de 5 fases y en el caso de los Limousins y cruzados de 4 fases. Además, al ser una alimentación dividida en fases que se adapta a cada fase de crecimiento del animal, se realiza una disminución progresiva de la proteína, siendo en un inicio de un 17% y en la fase final de un 12%, que es cuando más alimento consume el animal. Además, se realiza un manejo de los silos y de los comederos que está informatizado, que esto permite facilitar toda la introducción de estas fases de alimentación y además reducir el desperdicio de pienso. Respecto al bienestar animal, se realiza un cambio de la cama cada 15 días, la densidad de los animales es baja y ciertos corrales tienen rascadores que como tienen también en las granjas de leche. Con todo esto se ha conseguido mejorar la ganancia media diaria, suponiendo una reducción del cebo de 15 días frente al inicio. También se reduce el nitrógeno excretado y evaporado, el CO2 emitido y el metano emitido. Aquí podéis ver un ejemplo del sistema informático para el manejo de los silos. En cada silo aparece el nivel de pienso que hay y cada silo, como podéis ver en la segunda imagen, se ve la disminución progresiva del silo hasta que al final, durante un día entero, el silo permanece completamente vacío para volverse a llenar nuevamente. Con esto se consigue a lo largo del año reducir el desperdicio de pienso. Además, respecto a las materias primas, se prioriza la compra de materias primas por parte de cooperativas de la zona. Se ha conseguido sustituir la soja. Inicialmente el porcentaje de soja utilizado era de un 10%, actualmente está en un 0,3% según la época y la raza. En el caso de los Montbélier, por ejemplo, no se utiliza soja en ningún momento, no es necesario. Esta soja ha sido sustituida principalmente por harina de colza y por pastone, que es un maíz de conservación en húmedo. Esto además implica que no requiere un secado, por lo que sus emisiones de CO2 también son menores y su digestibilidad también es mayor, lo que repercute en unas menores emisiones. Además, se han introducido subproductos alimentarios como las tercerillas, los DDGs y el palmiste. Con todo esto, igualmente se reduce el nitrógeno excretado y evaporado, el CO2 y el metano. Respecto a la gestión del estiércol, se realiza un vaciado frecuente del estercolero que es inferior a 60 días. Este estercolero está impermeabilizado y se hace una recogida de los lixiviados. Además, se realiza un volteo frecuente. Para el estiércol no se utiliza en la granja, puesto que no hay superficie, pero la empresa que lo retira y se lo lleva termina de hacer el compostaje, para posteriormente utilizarse en los frutales de la zona. Además, se ha realizado una renovación de la maquinaria, que esto ha permitido reducir el consumo de combustible en torno a un 10% y además, al ser una maquinaria más nueva, la combustión que realiza es más eficiente y las emisiones son menores. También se han apostado por las energías renovables, se han instalado placas solares eléctricas y térmicas, se produce un total al año de 19.000 kilovatios hora y en el caso de las placas térmicas, estas se utilizan para calentar la leche de los terneros mamones. Además, esta granja posee una gran cantidad de setos y árboles que favorecen el secuestro de carbono. Aquí podéis ver una imagen de las placas solares, que son las que están a la izquierda, y a la derecha están las placas térmicas.
Y esto es un ejemplo de la cantidad de árboles que posee dentro de la granja entre las diferentes naves de cebo. Con todo esto, como he mencionado al principio, se ha conseguido una reducción del 11%. Ahora pasamos a otra granja, también en la región de Cataluña, concretamente en Tarragona. Esta es exclusiva solo de terneros mamones. Y en este caso sí que hay una superficie de 55 hectáreas. Los cultivos que posee esta finca, el 57% está dedicado a cebada, el 28% a maíz y un 15% al guisante. Las compras que tiene la granja son de lactorreemplazante y piensos, además de paja. En este caso, la distribución de las emisiones tenemos con casi un 40% la fermentación entérica, seguido con un 28% la compra de concentrados. Luego ya con un 15% tendríamos la gestión del estiércol y el resto es inferior al 10%. Pasamos al plan carbono. En este caso la alimentación también se realiza una alimentación multifase y en este caso, diferente al anterior, es que se aumenta la fracción grasa de la ración hasta un 9%. Cuanto más grasa tiene la ración, la fermentación entérica es más eficiente y se produce una considerable de metano. Respecto a las materias primas, el origen de la materia prima se ha conseguido que sea 100% nacional. La granja tiene una autosuficiencia del 70%. El 30% lo adquiere agricultores o cooperativas de la zona. Se ha conseguido una sustitución completa de la harina de soja mediante la introducción de torta de frutos secos de una fábrica cercana. Esto es uno de los motivos principales por el cual la ración ha subido de un 5 o 6%, que es el porcentaje de grasa normal de una ración de este tipo, al 9%. Además, de otra fábrica cercana se ha introducido salvado de arroz. También se hace bastante hincapié en el bienestar animal, con una renovación de la cama de forma completa cada 15 días y una densidad baja. Respecto a la gestión del estiércol, se ha decidido sustituir la paja por serrín de una fábrica cercana. El estercolero, al igual que en el caso anterior, se encuentra impermeabilizado y con recogida de lixiviados. Se realiza un volteo del estiércol para hacer un precompostaje y al tener superficie esta granja, este estiércol, parte de él se aplica en los propios cultivos y también se cede a agricultores de la zona. Además, en este caso, también hay un mantenimiento de los setos y árboles que posee la finca y en el caso de las tierras de cultivo se realiza un laboreo mínimo. Pasamos ya al último caso, nos vamos ahora a la otra punta de España, nos vamos a una granja exclusiva de vaca nodriza de la raza Berrenda en Negro. Esta granja posee un total de 270 hectáreas. El 100% de la superficie está dedicada a dehesa. La dehesa es un tipo de pasto arbolado típico mediterráneo. Los inputs de esta granja son paja y ensilado por la parte de forraje para suplementación y de concentrado para las nodrizas y los terneros. En este caso, la fermentación entérica supone casi un 60% de las emisiones y la compra de concentrados ronda el 15%. El resto de factores están por debajo del 10%. Pasamos al plan carbono. Una de las medidas más importantes en esta granja es la gestión reproductiva, con la realización de ecografías, análisis de espermiogramas, una selección genética de los machos y una sincronización de las novillas mediante flushing. Con todo esto se ha conseguido que la fertilidad pase de un 85% hasta un 93% y la edad al primer parto de las novillas está en 27 meses. Además, se realiza una gestión sanitaria vacunando tanto a las vacas como a los terneros. Respecto a la alimentación, se realiza una alimentación suplementaria de las vacas para mantener una buena condición corporal durante todo el año y que no se vea afectada la fertilidad, puesto que en esta granja la paridera es a lo largo de todo el año. Y también se realiza un pienso de adaptación a los terneros para que cuando se produzca el destete, este cambio sea mucho más llevadero y no se produzca una pérdida de peso.
Con todo esto se ha conseguido, como he comentado, un aumento en la fertilidad, una reducción de la mortalidad de los terneros y, por tanto, un aumento de la productividad por vaca. Respecto a las materias primas, se ha sustituido parte del pienso por subproductos agroalimentarios de la zona, como pueden ser pulpa de tomate, pulpa de zanahoria o restos de frutas, según la época. Con esto se ha conseguido reducir la compra de pienso en un 66%. Además, se ha renovado el tractor, lo que ha supuesto un ahorro en un 15% del combustible. También se está haciendo un estudio económico para la instalación de unas placas fotovoltaicas en un futuro. Y respecto al secuestro de carbono, hay un plan para plantar 1000 encinas nuevas en la finca, el mantenimiento de las encinas ya existentes y se realiza una rotación de los pastos teniendo en cuenta la producción de ese año y la carga ganadera. Con todo esto, la reducción de la huella de carbono ha sido de un 18%. En el caso anterior, en el que solo era cebo mamones, que me acabo de dar cuenta que no lo he comentado, la reducción de la huella de carbono fue de un 15%. Y ahora, como resumen, os voy a comentar un poco cuáles han sido las medidas que tanto en vacas nodrizas como en cebo están siendo más implementadas. En el caso de las vacas nodrizas, un programa de gestión reproductiva es lo que más está implementado, seguido de un programa sanitario, el cuidado de la condición corporal de las vacas mediante suplementación, el dar a los terneros un pienso de adaptación para facilitar luego la transición al cebo y el manejo de los pastos mediante rotación o, en caso de primaveras buenas, también mediante cortes, que no ha sido el caso de este año. En el caso del cebo de terneros, la medida más aplicada es la alimentación multifase, también el aumentar el porcentaje de fracción grasa, el manejo de la cama junto con el manejo del estiércol, seguido de la instalación de paneles solares y la sustitución progresiva de la soja. Muchas gracias.